Problema de tiro oblicuo, tiro parabólico, composición de movimientos. Bueno, vamos a ver el enunciado. Dice que un avión vuela horizontalmente a una altura de 1500 metros con velocidad de 540 kilómetros por hora. He representado su trayectoria con una línea recta justo a la altura de 1500. Voy a hacerlo primero, cambiar esta unidad a metros por segundo. Sabemos que un kilómetro son 1000 metros y que una hora son 3600 segundos. Esto me da una velocidad en metros por segundo de 150 metros segundo. Bien, dice que está a una altura vertical de 1000 metros sobre el cañón que lo intenta derribar, por lo tanto el cañón está a 500 metros del suelo. Y nos dicen que el contacto se produce cuando la velocidad vertical sea mínima. Por eso lo he representado aquí, en el máximo de la trayectoria. Ahora vamos a explicarlo. Cuando lanzamos un proyectil, esta velocidad inicial v0 con un ángulo determinado, ángulo alfa, esta velocidad tiene dos componentes, una velocidad horizontal y una velocidad vertical. Como aquí la gravedad está actuando en el eje de la y única y exclusivamente, la velocidad según x, o sea, la velocidad vector, tiene dos componentes, la velocidad según x y la velocidad según y. Entonces, como digo, la gravedad solo actúa en el eje y, por lo tanto, la velocidad según x siempre será la misma, la inicial, y no se va a modificar. V igual la velocidad inicial por el coseno del ángulo, esta va a ser la velocidad siempre horizontal. Mientras que la velocidad vertical va a corresponder a la fórmula del movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado, porque está la gravedad como aceleración, ¿no? Entonces será la velocidad inicial según la y, v sub 0 por el seno del ángulo, menos la gravedad, que es 9,8 por el tiempo. Entonces, como veis, tiene una parte constante y otra parte variable que va a ir creciendo, la parte negativa, con el tiempo. Eso quiere decir que según vayamos subiendo, esa VI va a ir variando y va a ser cada vez más corta y en el máximo de la trayectoria va a ser 0. O sea, en este punto la VI es 0. Como me dicen que tiene que ser cuando sea mínima, pues mínima es en 0, porque después aquí ya no sigue la trayectoria porque hay un impacto, pero si siguiera, luego la VI va a tomar valores negativos, cada vez más grandes, pero negativos, la VI. Bien, por lo tanto, ese dato del problema me dice que el impacto se produce en el máximo de la curva de la trayectoria, es decir, cuando la I es máxima, y como se produce el impacto, la I máxima tiene que ser la altura del avión. A 1500 se produce de la I y cuando la VI es 0. Por otra parte, para que haya contacto, el camino recorrido por el avión y el camino recorrido midiéndolo horizontalmente tienen que ser iguales. O sea que ya son las tres condiciones que hemos dicho. Bueno, esto es la velocidad. Veamos las fórmulas de la posición y según la x será la velocidad por el tiempo, que ya hemos quedado que es la misma siempre, v sub 0 constante por t. Y la velocidad según la y, pues corresponde al movimiento uniformemente acelerado. Posición inicial más velocidad inicial según y, o sea, por seno, esto por el tiempo, y luego menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Luego la g la sustituiremos por 9,8, ¿no? Bueno, pues lo que decíamos, las tres condiciones. Primero, que la VI sea 0, ¿no? Esta que hemos dicho. Pues pongo la VI, V0, seno del ángulo,
menos 9,8, ya lo voy a poner con el número, por el t, esto tiene que ser 0. La otra condición que hemos dicho, que la distancia recorrida por el avión y la distancia en lo horizontal recorrida por el proyectil tienen que ser iguales. Es decir, que v0 coseno del ángulo por el tiempo, esto es lo que recorre el proyectil horizontalmente, tiene que ser igual a la velocidad del avión por el tiempo, 150t. O sea que esto nos quedaría de esta manera. Y luego lo que hemos dicho, que la I tiene que ser 1500. Por lo tanto, I0, 500, parte del 500. Más la velocidad según la I inicial, V sub 0, seno del ángulo por el tiempo, menos un medio de 9,8, pues ya puedo poner menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Y esto hemos dicho que tiene que ser justo la altura del avión para que se produzca el impacto. 1500. Luego tenemos tres ecuaciones que las hemos deducido de las condiciones que me decía el problema, ¿no? Voy a despejar de la primera ecuación la V0. Entonces la V0, velocidad inicial, es igual a 9,8 por el tiempo dividido entre el seno. Voy a despejar en la segunda también, pero vamos a utilizar ahora la primera. V0 igual a 150 dividido coseno, ¿no? Bueno, pues esta primera que he despejado, esta de aquí, la voy a sustituir en la última de las ecuaciones. Me va a quedar, por tanto, donde pongo V0 pongo esto. Es decir, 500 menos, ahora en lugar de V0 pongo 9,8 t dividido seno de alfa, este no es el V0 ahora, por seno de alfa por t menos 4,9 t cuadrado igual 1500. Bien, pues este 1500 con este 500 que pasa a restar, esto sale 1000, ¿no? Y esto es un más. He puesto aquí un menos, es un más. Bueno, pues entonces decimos, este seno y este seno podemos quitarlo, y el t y t hace t cuadrado, 9,8 t cuadrado menos 4,9 t cuadrado igual lo que hemos dicho, 1500 menos 500, pues 1000. 9,8 menos 4,9 son 4,9. 4,9 t al cuadrado igual a 1000, de donde podemos deducir el tiempo en el cual se produce el impacto. El instante en el cual se produce el impacto será 1000 entre 4,9 raíz cuadrada. Ese tiempo me sale 14,285. A los 14,285 segundos se produce el impacto. No lo pedía el tiempo, pero lo hemos calculado, ¿no? Bien, pues ahora, para ver la velocidad inicial, pues aquí, bueno, el seno todavía no lo tenemos, pues para ver la velocidad inicial lo que voy a hacer es hallar el ángulo, ¿eh? Como tengo despejado las dos V0, pues yo pondré 9,8 por el tiempo que ya lo sabemos, 14,285, ¿no? Esto es numerador dividido seno de alfa igual. Y aquí pongo 150 coseno de alfa. Para hallar el ángulo, como lo tenemos en seno y en coseno, lo que voy a hacer es pasar clic con cruz
Para que lo veáis mejor, voy a hacer despacio. 150 seno de alfa igual 9,8 igual 9,8 por el 14,285 por coseno. Esto ya sabéis, producto de medios igual a producto de extremos, ¿no? Multiplicando en cruz se pueden igualar. Pero lo que voy a hacer ahora es este coseno pasarlo a dividir y este 150 pasarlo al otro lado a dividir. Tendré seno de alfa entre coseno de alfa igual. En otro miembro tendré 9,8 por el 14,285 y todo esto dividido 150. Ahora tengo que recordar que seno entre coseno es la tangente. La tangente del ángulo es igual y ahora hago la operación. Me sale eso 0,93. Por lo tanto, una vez que tengo la tangente con la calculadora, puedo calcular el ángulo. El ángulo es el arco cuya tangente es 0,93 y me sale un ángulo de 43,02 grados. Esto ya es una respuesta al problema, el ángulo. Con el ángulo pues podemos sacar la velocidad inicial. La velocidad inicial de la primera de las ecuaciones, o de la segunda, más fácil todavía, 150, y como tenemos el ángulo, pues aquí hacemos el coseno de 43,02 con la calculadora, dividimos y me sale una velocidad inicial de 205,18 metros segundo. Tenemos el ángulo, tenemos la velocidad inicial. Y pedía el ángulo de deriva. El ángulo de deriva es 0 grados o 90 grados, según se mire, ¿no? Porque viene a ser, esto sería el ángulo con el que sale, ¿no? O mejor, el ángulo con el que sale, que es el que hemos calculado. Y luego, según va la velocidad va siendo siempre tangente a la trayectoria, pues veis cómo el ángulo va variando, ¿no? Y es más pequeño, más pequeño. Y como el impacto se produce aquí, pues el ángulo de deriva depende. Si lo medimos con la vertical, pues el ángulo de deriva sería 90 grados. Si lo medimos con la horizontal sería 0. O sea que para contestar el ángulo de deriva, simplemente diremos que es cuando la velocidad forma un ángulo de 0 grados con la horizontal, ¿no?